Allora, una delle domande più interessanti, visto che non riusciremo come sempre a parlare di tutto, partiamo Sì. da questa che è un argomento di cui Raf vuole fare un video. Mm. Quindi prima o poi ne parlerai meglio in un video. A proposito, mettiamo il link al canale di É Raf, verdade. Pero en inglés, Paleogloss si chiama. probablemente. Paleogloss, Elena, Voy, mettilo voy, nella voy, chat. vale. Vale, pongo por última vez el Comunque, link de la Linkupelli, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto. Bora. ok. Comunque, l'argomento di questo futuro video sul canale di Raf, ed è anche la domanda che voglio farti, è molto interessante, ovvero perché le lingue romanze, almeno le lingue romanze, diciamo, dell'Ovest, quindi il rumeno è un po' a parte in questo discorso e parleremo anche di questo tra un attimo magari, ma perché le lingue romanze nostre, quelle rappresentate in Liga Romanica, sono così simili tra di loro? Tanto simili che riusciamo a capirci, ok, abbiamo anche imparato un po' le lingue degli altri, però riusciamo abbastanza bene a Helena, comunicare, francês. con qualche eccezione. Però il latino invece è così distante da tutte le lingue romanze. Anche se Elena capisce per qualche motivo meglio il latino del francese. Ma vabbè, perché Elena va a su bola como siempre. Helena Es tem a assim su bola, Leo. Ya sempre o sea, David, ¿ya se te ha olvidado? Tu expresión ¿Cómo favorita. has dicho? Has dicho en su bola. ¿En qué bola voy a ir yo montada? So- uma bola de latim. sono un po'... Oggi non sono nel top della forma. Comunque, bene, Raf, spiegaci un po' questa storia perché è molto interessante. Sí, bueno, normalmente para responder a este tipo de pregunta se suele decir que es que los idiomas romances provienen no del latín clásico, que es el latín escrito, pero provienen del latín vulgar, que se supone es como otra variedad del idioma más parecido a los idiomas romances, pero que no se escribía. Pero no es así, no es verdad, no es una buena respuesta. O al menos tendríamos que... Matizarlo. sí, porque la verdad es que Matizarlo. en... Vamos matizar. Muito bem, muito bem. Continua, desculpa. ¿No queríais un chiste? Pues tomad chiste. Es que me encanta la frase muito bem, entonces quiero decirlo Continua. cuando tengo oportunidad siempre. Sempre, muito bem. Muito bem. Muito bem. Bueno, la verdad es que podría hablar de este tema como sin fin, entonces tendráis que detenerme si hablo demasiado. Facciamo una versione Sì, breve. una versione... Sì, esatto. Una versión brevis. No va a terminar nunca de responder. Creo que solo va a responder a esta pregunta. Uma versão Entre los chistes de Leo. ¿Alguien quiere ir a cenar? Pues no vais a hacer. Azarito. Vale, Raf, por favor. Bien. Ralph. Ralph. Ah, y también tenemos que hablar de eso, de Ralph. Ok, bueno. Los idiomas romances. Es peor que El yo. latín. Vai, Me callo, Raf, venga. dai, seri, Ok, seri. voy. En el periodo clásico había solamente un idioma que se llamaba latín. Y como cualquier otro idioma que tiene una cultura literaria, había diferencias entre cómo se hablaba o cómo se escribía, como en contextos muy formales, y también había... Entonces había diferencias entre cómo se hablaba en estos contextos formales y en los contextos menos formales. Entonces, seguramente habían diferencias, pero es como hay diferencias entre el español escrito y el español hablado, o no simplemente entre la versión hablada y la versión escrita, pero hay un espectro
de rasgos formales e informales. Y dependiendo del contexto, los hablantes podían elegir cuáles características formales o informales quieren utilizar, como hacemos en inglés, como hacemos en español, como hacemos en casi todos los idiomas. Y lo sabemos porque tenemos ejemplos del latín informal en el periodo clásico. Entonces tenemos textos en los que el autor escribió: este es un ejemplo de cómo hablamos en la vida cotidiana. Entonces entendemos que había diferencias, pero es el latín clásico lo que hablaban. Ujú. Pero cuando los idiomas o cuando los dialectos están en contacto entre sí y desarrollan, suelen compartir características, suelen compartir rasgos, incluso si son idiomas muy, muy diferentes, que no tienen nada que ver, que no provienen de la misma raíz, si están en contacto, suelen compartir muchos rasgos. Entonces, por ejemplo, el japonés y el coreano probablemente no provienen de la misma raíz. Son idiomas completamente diferentes, pero tienen una gramática muy, muy, muy parecida, casi igual. Y la razón por la que tienen esa gramática muy parecida es que se han hablado en la misma región durante siglos, ¿no? Entonces, por eso, Ujú. los idiomas romances, especialmente los idiomas romances que se hablan en el occidente de Europa, decimos, aparte del rumeno, se han desarrollado juntos y entonces por eso tienen muchísimas similaridades respecto al latín. Ujú. Porque incluso hoy los idiomas romances no son como 5 idiomas distintos, es un espectro de dialectos, ¿no? Porque si pasamos desde Portugal hasta Galicia y luego como hasta Cataluña, en el norte de España, y luego en Occitania, en Francia, y luego si pasamos a Italia y vamos hasta Sicilia, cada región va a tener un dialecto muy parecido a la Ujú. próxima región, ¿no? No hay grandes diferencias, nunca. Ujú, ujú. Entonces tiene muchísimo sentido que los idiomas romances eh, de hoy son muy parecidos, incluso si todos provienen del latín clásico. Ok. Ujú. Mas já agora, se isso tem a ver com, como tu disseste, com estarem geograficamente os idiomas desenvolverem-se nas mesmas zonas, como é que o italiano ficou tão diferente do latim? ¿Estás preguntando cómo se ha desarrollado el Porquê italiano Porquê é que na específicamente? zona de Roma, do Lácio, não há um dialeto parecido com o latim, por exemplo? Ah, bueno, muy buena pregunta. Entonces, muchas personas creen que la variedad del idioma que se habla en la misma región donde se hablaba quizás 1000 años antes, debería ser más parecido a la versión antigua Ujú. del idioma. Pero no es así. Entonces, por ejemplo, en términos de los idiomas romances, el idioma probablemente más parecido al latín, pero es un idioma romance, no es latín. Ujú, ujú. Es muy parecido también a los otros idiomas romances modernos, pero el idioma que ha cambiado menos es el sardo de Nuoro, il sardo Ok. nuorese, si llama en italiano. Ujú. Entonces, por ejemplo, en latín, para decir hacer, se dice facere, en el latín clásico.
Y en sardo nuores, facere, sí. No, sí, 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 sí. No, pero es que ahora mismo haría falta ese sello de ¡pum! Heteropatriarcal. Fucker. Sí, pero en el sardo se dice, en algunos dialectos, especialmente en nuoro, se dice facere. Bonito. Entonces es igual. O se dice, por ejemplo, en italiano se dice conoscere, que viene de la palabra latina cognoscere. Y en sardo se dice conoscere. Entonces, Ok. fonéticamente es muy... tiene algunos rasgos muy antiguos, decimos. Uhum. Pero obviamente no es Roma. Sim, sim, sim. Pero en Roma hay un dialecto, el romano, Uhum. moderno, que es, bueno, diferente del italiano. Diría que es incluso un poco menos conservador respecto al latín.